Hace unos años, mi ahora esposo y yo nos mudamos a nuestra primera casa. De buenas a primeras, nuestro hogar no tan normal comenzó a experimentar alguna actitud paranormal. Nada demasiado extraño. Algunas cosas se movían solas, también se escuchaban ligeros sonidos y algunos golpes. Después de un tiempo de convivencia, decidimos intentar tener un bebé y pudimos concebir. 9 meses después nació nuestra hija. Eso puede parecer un poco innecesario, pero los problemas parecieron comenzar cuando la trajimos a casa. Las 2 primeras noches estuvieron bien, aparte de una enorme falta de sueño, pero la tercera noche empeoró un poco. El golpeteo de la luz empezó a hacerse más fuerte y más agresivo. La peor parte fue que empezamos a escucharlo más en su monitor de bebé que en cualquier lugar de la casa. Cuando lo escuchábamos, mirábamos por unos momentos, solo para darnos cuenta de que tenía los ojos abiertos. Ella no estaba llorando, ella no estaba preocupada, ella simplemente estaba despierta mirando a su alrededor. La parte más aterradora fue cuando miró hacia lo que era el techo y pareció empezar a sonreír. Hasta el día de hoy no sabemos qué estaba mirando, simplemente estábamos felices de que estuviera bien. Mi hija ahora tiene 6 años y los problemas parecieron volver a intensificarse. Nuevamente empezaron a golpear las paredes y a tirar cosas. Mi hija incluso me dijo que había oído algo arañar debajo de su cama y dentro de su armario. Solo hay un factor que no puedo evitar, y es el hecho de que ella no parece asustada ni preocupada. Recientemente ha estado sentada en el borde de las escaleras del sótano, hablando únicamente con la oscuridad. Cuando me ve, simplemente levanta la vista y sonríe. Mi recuerdo más vívido de este suceso ocurrió anoche. Estaba preparando a mi hija para ir a dormir, y mientras la agarraba le daba un refrigerio y una bebida. Ella estaba justo detrás de mí, pero cuando me di vuelta, ella ya no se encontraba allí. Escuché a un niño espeluznante susurrando. Dejé su bocadillo y bebida en nuestra mesa y fui a buscarla. Allí estaba ella, susurrando hacia las escaleras del sótano. Me acerqué a ella y entre susurros podría haber jurado que escuché algo que susurraba en respuesta. Normalmente mi hija se da vuelta cuando escucha que me estoy acercando, pero esta vez fue como si yo no existiera. Creo que estás empezando a asustar a mi mamá. No jodas. En ese momento sentí mucho miedo. Aún con miedo, puse mi mano sobre su hombro y ella giró su cabecita hacia mí. Esa fue la primera vez que vi miedo en sus ojos. Cuando la cargué en mis brazos y cerré la puerta del sótano, ella se sintió más tranquila. Todavía no sé por qué me miró tan asustada. No había sido mi intención asustarla, ni esperaba esa reacción de ella. En ese momento mi esposo se encontraba en un viaje de trabajo a 3 estados de distancia. Decidí probar algo y le pedí a mi mamá que cuidara un par de noches a mi hija. Aunque incrédula, aceptó y acogió a mi hija por unas cuantas noches. En este par de noches decidí experimentar. Noté que mientras dormía los sonidos no parecían aparecer. Incluso descargué una aplicación para dormir y documentar cada vez que se haya emitido un sonido. Durante la primera noche sola, bajé a tomar un refrigerio y la puerta del sótano estaba abierta. No pensé mucho en eso y lo cerré. Durante la segunda noche sucedió algo similar, solo que esta vez, cuando cerré la puerta del sótano, escuché un ruido abajo que subió corriendo las escaleras y comenzó a arañar la puerta. Después de casi sucumbir a un ataque cardíaco, subí corriendo a mi cuarto y llamé a mi pobre esposo que estaba dormido. Le expliqué la situación y me dijo que consiguiera una cámara de seguridad. Lo que me dijo a continuación fue algo que no quería escuchar. ¿Por qué no lo pones en el sótano? Efectivamente, pedí una cámara de seguridad esa misma noche
y decidí irme a dormir. A la mañana siguiente había un mensaje en nuestro contestador automático enviado por mi mamá. Básicamente me estaba diciendo que viniera a buscar a mi hija y que necesitaba exorcizarla. Oye, cariño, aunque no tenía ni idea de por qué me pediste que cuidara a tu hija unas cuantas noches, estaba encantada de pasar tiempo con mi nieta, pero están pasando algunas cosas extrañas. 10 minutos antes de acostarse, tu hija se queda mirando las escaleras del sótano o el pasillo, o cualquier lugar donde haya completa oscuridad y simplemente habla. Una vez que finalmente se va a dormir, pasa aproximadamente 1 hora antes de que se desate el infierno. Por favor, ven a buscarla. Quiero recuperar la calma. Me sentí tan mal en ese momento. Sabía que no debería haberla hecho pasar por eso, pero era mejor ella que una completa desconocida. Al escuchar el mensaje, corrí a buscar a mi hija. Cuando finalmente llegué a la casa de mi madre, encontré a mi hija llorando y temiendo volver a casa. Ella se aferró a mí con fuerza y se limitó a sollozar en mis brazos. Al principio me sentí mal, casi enojada, preguntándome qué le había hecho a mi mamá. Mi hija, una niña que rara vez sentía muchas emociones además de la felicidad, estaba llorando. Pero luego recordé que 2 noches antes, ella me miró con puro terror en su rostro. Estaba furiosa hasta que escuché a mi hija susurrarme algo al oído. Al principio no pude entender lo que dijo, así que la empujé un poco hacia atrás y le pedí que repitiera lo mismo. Él no nos deja dormir a Nana y a mí. Quiere que vuelva a casa. Casi la dejo caer de mis brazos. Con miedo y agradeciendo a mi mamá, me apresuré a poner a mi hija en el asiento de mi auto y nos apresuramos a regresar a casa. Afortunadamente llegó mi cámara de seguridad y pude instalarla en la chimenea apuntando directamente a la cocina y al sótano. En el momento en que llegamos a casa fue como si no hubiera pasado tiempo. Ella ya no estaba triste, nos divertimos y yo me sentí un poco mejor. Cuando llegó la hora de acostarse, me pidió su refrigerio y su bebida. Luego se fue directamente a su lugar favorito. Esta vez ella me miró y dijo: «No mires a la oscuridad». Con miedo la llevé a su cama sin tener en cuenta su merienda, lista para llamar a un sacerdote. Llamé a mi marido y le pregunté si puede volver a casa antes. Me dijo que suponía que volvería mañana al mediodía. Fui a acostar a mi hija, sin saber que sería un error tan tonto. Esta vez, los golpes fueron justo afuera de mi puerta. Fue muy ruidoso y me pareció oír gritos, pero la adrenalina hizo que mi cabeza se sintiera ligera y en ese momento en que me acosté, me desmayé. Al día siguiente me negué a salir de mi habitación hasta que mi marido llegara a casa. Dejé que mi hija entrara a mi habitación y pasamos el tiempo viendo la televisión. Cuando finalmente llegó a casa, insistí en que revisáramos las cámaras de seguridad de la noche anterior. No sabía que veríamos exactamente qué era lo que había en el sótano. Cuando miramos las imágenes, vi que nuestra hija se había levantado de la cama y se había sentado en su lugar habitual. Lo que vino de la oscuridad fue puramente aterrador. Parecía una figura casi humana. Tenía agujeros negros donde deberían estar sus ojos. Parecía desollado, pero tenía parches de piel alrededor de algunos puntos. Vi cómo mi hija y esa figura hablaban. Esperamos un poco hasta que la vi asentir y caminar hacia la cámara empujándola hacia abajo. Permaneció así hasta que lo arreglamos esa tarde. Desde entonces nos hemos mudado y últimamente no hemos tenido ninguna experiencia, al menos nada de eso. No sé qué fue lo que vi, pero hasta el día de hoy me negué a mirar cualquier pequeño fragmento de oscuridad. Me niego a entrar en ningún sótano,
y me niego a dejar que mi hija pueda sentarse sola en completa oscuridad. Ahora es una adolescente y no parece tener ningún recuerdo de que esto haya sucedido, pero realmente necesito una respuesta. ¿Qué era esa cosa que le estaba hablando a mi hija? ¿Acaso existe la posibilidad de que alguna vez regrese? Espero que no sea así.